Hola amigos, saludos. ¿Qué pasaría si hoy no tuviéramos libertad religiosa? ¿De qué manera afectaría esto a nuestra vida? Glais Carbonell, bienvenida. Muchísimas gracias, Raquel. Pues de estos temas vamos a hablar hoy porque contamos en plató con Eugenio Nazarre, político español y el mismo que escribió la primera y única ley de libertad religiosa que existe en España. Nos contará las importantes repercusiones que este derecho tiene en nuestro día a día. Además, nos vamos a desplazar hasta Kazajstán, donde hablaremos del trabajo que realiza la hermana Rita junto con otras dos monjas de su comunidad, Viera y Samuela. Exacto, ellas cuidan a niños que han tenido que dejar sus casas, les dan no solo comida y techo, sino que se ocupan de que sean verdaderamente felices y se desarrollen plenamente. Y recordaremos a nuestros hermanos de Armenia que siguen sufriendo la violencia y la guerra. Álvaro de Juana, bienvenido. Sí, exacto. De hecho, el cardenal Sandri ha hecho un llamamiento a la paz en esta zona que se une a los muchos que ya ha hecho el Papa Francisco, pidiendo tanto a Armenia como a Azerbaiyán que cesen las hostilidades y encuentren el camino de la reconciliación. Todo esto y mucho más aquí en 13 en Salida, el programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Comenzamos. Vamos a hablar hoy, como hemos comentado, de la libertad religiosa en este programa que les trae cada semana la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Porque en este programa no nos olvidamos de nuestros hermanos, de nuestros amigos que sufren persecución a causa de su fe en todo el mundo, y siempre decimos que antes de la persecución siempre está la falta de libertad religiosa en un determinado país. Y para ello, para hablar de la libertad religiosa, en este caso en España, hoy nos acompaña don Eugenio Nazarre, que fue el primer director general de Asuntos Religiosos en nuestro país, en la etapa constitucional en España, y uno de los principales protagonistas de la promulgación de esta ley de libertad religiosa que acaba de cumplir 40 años. Él ha asegurado que esta ley fue un paso histórico. Muy bienvenido, don Eugenio Nazarre. Encantado. Vamos a ver, esto es la historia de 40 años de una ley que se han recogido en este libro que se acaba de presentar, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en España 1980-2020, 40 años, con un subtítulo que ya es atractivo: por la concordia religiosa y civil de los españoles, que se presenta esta semana, editado por CEU Ediciones. Vamos a empezar al revés de esta historia de los 40 años de libertad religiosa en España. Vamos a empezar por la foto de la situación de ahora, don Eugenio. ¿Cómo está la libertad religiosa en nuestro país? Bueno, yo creo que tenemos que hablar de dos aspectos fundamentalmente. Uno, la pandemia, tal como la estamos viviendo en la sociedad, en las personas, y cómo está afectando a todas las libertades y a la libertad religiosa. Y el segundo aspecto es que España está, es un país del mundo occidental, y cómo el mundo occidental, en un proceso de secularización formidable, también está afectando a la presencia de los cristianos, del cristianismo, del conjunto de religiones, sobre todo en la esfera pública. Respecto al primer punto, yo creo que tenemos que hacer una gran reflexión sobre la pandemia. La pandemia ha cambiado muchas cosas de nuestras vidas. Yo creo que nos ha empobrecido en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones sociales. Es verdad que el decreto de alarma de marzo, hace unos meses, respecto a la libertad religiosa, era una norma respetuosa con la libertad religiosa. Permitía el culto en las iglesias, permitía la celebración de actos litúrgicos con las debidas precauciones. Sí, con medidas sanitarias, todo bien pautado y todo bien acordado. Pero yo, la experiencia que he vivido, sobre todo en los meses y las semanas muy duras de la pandemia, es que no se ejerció en realidad. Hubo un retraimiento, por una parte, por el miedo,
por parte de los católicos, también de la comunidad católica. Yo veía muchas iglesias cerradas a cal y canto en las semanas duras. La gente estaba, es verdad, recluida en casa, se refugió en los medios de comunicación, pero a mí me parece que esa no es la solución. La solución es, en momentos muy duros de una sociedad, la oración, rezar, el compartir lo que es, en fin, una congregación, lo que ha sido, por lo menos, el cristianismo desde sus orígenes. Y yo creo que, en fin, en el futuro esto puede durar. Tenemos que estar muy atentos al riesgo de la marginación y de y del retraimiento. Y el otro aspecto de la pandemia es que ha reflejado la secularización enorme de la sociedad española. Dios ha estado ausente de la vida pública. En todas estas semanas o meses, esto, en cualquier discurso público tal, no hay una apelación. Es decir, en la vida pública, y la mayor manifestación de esta situación fue el acto, esa especie de funeral laico que hubo, que sustituyó por las víctimas, en el que, en fin, el Estado como tal, yo creo que de manera incorrecta, puesto que la Constitución dice que el Estado debe tener en cuenta las creencias religiosas de los españoles, no hubo un acto religioso como tal, público como tal, de todas las confesiones, como podría haber sido. Como podría haber sido. Bueno, desde luego este es un tema que sale cada fin de semana con los familiares, con los amigos, todos aquellos que efectivamente tenemos fe, tenemos nuestro credo. A la hora con este tiempo de pandemia, podemos sentirnos en algún momento dado pues coartados nuestra posible libertad religiosa. Don Eugenio, desde luego, en 1980, cuando se promulgó la primera ley, no teníamos una pandemia, había otras dificultades, ¿no? Pero hoy, además de la pandemia, ¿qué otras dificultades se enfrenta nuestra libertad religiosa? Bueno, vamos a ver, lo que tenemos que ser muy conscientes de que la libertad religiosa, que es en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, de hace 70 años, Artículo 18. Efectivamente, cuando se quiere, con la derrota de los totalitarismos y la espantosa Segunda Guerra Mundial, inaugurar una etapa de paz en el mundo basada en las libertades, se pone como primera libertad la libertad religiosa. El famoso discurso de Roosevelt sobre las 4 libertades, una de las 4, la libertad religiosa. Bueno, ahora, en el siglo XXI, sobre todo, en Estados Unidos, en toda Europa, hay un retroceso de la presencia de la religión en la vida pública y social europea. Eso es un fenómeno que hemos llamado secularización, es un alejamiento de Dios. Totalmente. Pero eso afecta también a los que profesan un credo religioso, que de alguna manera en algunos ambientes están bajo sospecha. Voy a poner un ejemplo, el más inmediato en estos momentos. La candidata a ser juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos es una mujer, una jurista de enorme prestigio, pero es católica, con 7 hijos, reconocida su práctica religiosa y no ha tenido nunca miedo de expresar su fe en público. Bueno, y en las comparecencias que ha tenido para examinar su competencia, el tema central ha sido como obstáculo su condición de profesar un credo religioso y profesarlo profundamente, con naturalidad, y sin ningún tipo de recato. Esto está pasando también en toda Europa y esto está llegando, ha llegado a España clarísimamente. Ahora,
una de las, en fin, de los problemas más fundamentales, de los retos fundamentales, es en el ámbito educativo, que es extraordinariamente importante. Ahora abordamos el tema educativo. De momento ya estamos aprendiendo que, desde luego, esta pandemia puede estar coartando la libertad religiosa en toda Europa, en todos los países de Occidente, también en España. También la manera de expresar públicamente la fe empieza a ser visto como algo enemigo o contrario, ¿no?, a tener un cargo público. Y desde luego, pues efectivamente, en los últimos años, en todo el mundo, también en los países más alejados, pues la libertad religiosa se está deteriorando cada vez más. La mitad de estos países, que ya padecían graves violaciones, todavía sufren más violaciones contra esta ley de libertad religiosa. Ayuda a la Iglesia Necesitada saca cada 2 años un informe exclusivamente que analiza este derecho fundamental, como bien nos decía nuestro invitado, don Eugenio Nazarre, recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando de un derecho humano. Y bueno, Gladys Carbonell, ¿cuáles son las principales conclusiones que saca este informe respecto a la libertad religiosa del mundo? Bueno, Raquel, pues lo primero de todo es que hoy, en pleno siglo XXI, siguen siendo muchas las personas que, a causa de su fe, sufren discriminación y persecución, incluso hasta la muerte. El 61% de la población mundial, o sea, 6 de cada 10 personas, viven en países donde no se respeta la libertad religiosa. Pero vamos a ver detalladamente esta clasificación que plantea el informe. De los 196 países del mundo, en 21 los cristianos sufren persecución, en 17 son discriminados y en 38 se cometen violaciones importantes. Y de estos últimos, en 18, la vulneración de este derecho fundamental se ha agravado en los últimos años. Y aunque este es un asunto que no tiene espacio en los medios de comunicación, no vemos a diario noticias relacionadas con este tema, a excepción de este programa 3 en salida, Perseguidos pero no olvidados. Os preguntaréis, bueno, ¿y quiénes son los perseguidores? ¿Qué motivo tienen para perseguir? Bueno, según el informe que presenta esta Fundación Pontificia, la primera causa de estos ataques es el radicalismo islámico, que ya está presente en 22 países donde viven 1.337 millones de personas. En segundo lugar están los estados autoritarios, que rigen 8 países y se erigen como una gran amenaza a la libertad religiosa. Y por último están los nacionalismos hostiles a las minorías religiosas, que han empeorado y que pudieran tildarse de ultranacionalismo. Pues bien, esos ultranacionalismos presentes en 8 países también atacan la libertad religiosa de las personas, y en estos 8 países viven más de 1.400 millones de personas. Por último, Raquel, es importante señalar que la libertad religiosa peligra especialmente en el cinturón central de África debido al avance del yihadismo, como lo veíamos antes, y aquí en Europa, lamentablemente, aumentan los atentados y la islamofobia. Gracias, Grace Carbonell. Siempre lo decimos en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esto ya es cuando ya hay marginación, cuando ya hay violencia, cuando ya hay discriminación, persecución, incluso hasta la muerte por no tener libertad religiosa. Esto pasa, como hemos dicho, en 38 países donde la situación es grave. Sí, pero siempre se empieza por la libertad religiosa, ¿no, don Eugenio? 3.000 millones afecta a esa situación. Es un escándalo, es un escándalo. Es decir, que el mundo que construimos con mucho idealismo y después de la Segunda Guerra Mundial y con esos ideales, en la práctica, en la realidad, no se están cumpliendo esos. Y eso yo creo que, en fin, Occidente, todos los países importantes deberían de hacer mucho más. Se está tolerando, estamos en la indiferencia que en lo que está pasando en otros países. Y volviendo a España, ¿no? A España, a nuestra querida España, don Eugenio. Bueno, la educación. La educación, porque todos esos países, discúlpeme, don Eugenio, todos esos países tienen en algunos recogido en alguna constitución que hay libertad religiosa, que hay libertad de culto, en un papel. Luego no se cumple. Y luego no te dejan educar a tus hijos como quieren, no te dejan tener una objeción de conciencia cuando se necesita, que en el fondo son ataques a la libertad religiosa, ¿no? Aparentemente, con que una cosa es libertad de culto y otra cosa es libertad religiosa, ¿no? Efectivamente. Y la libertad religiosa ampara la libertad de educación. ¿Por qué? Cuéntenoslo. Bueno,
es un elemento esencial de la libertad religiosa. Está en el núcleo de la libertad religiosa, lo dice también la ley, en fin, y todas las declaraciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la transmisión, en fin, de los valores, incluso de los conocimientos que consiste en la educación, la dimensión religiosa para el que profesa una religión es esencial, no se puede quitar del conjunto de la formación, es mutilar la educación. Y eso está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 27 de nuestra Constitución, dice que los padres tienen derecho a elegir la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Bueno, el proyecto de la ley actual, CELA, que se está tramitando en estos momentos en el Congreso, no satisface estos requisitos y eso hay que en fin, tenerlo muy claro. Primero, es una ley en la que margina a la formación religiosa, a la educación de las distintas confesiones, no solo la católica, sino con todas las confesiones que hay acuerdo, que tienen derecho a la clase de religión, queda marginada, queda prácticamente fuera del currículo. Y en segundo lugar, en aquellas instituciones escolares que tienen una identificación religiosa, católica, las concertadas, se les está poniendo muchas trabas, muchos obstáculos, una cierta asfixia económica y con una pretensión de debilitar la identidad de esos centros, someterlos. Cuando uno es débil y por lo tanto hay en fin, millones de familias españolas que han confiado la educación de sus hijos a estos colegios. Tienen que saber que están defendiendo un derecho que se les quita y que por lo tanto es legítimo que actúen en defensa de un derecho reconocido por la Constitución y que, en fin, se les cierne sobre ellos una especie de espada de Damocles muy dura y que puede ser, en fin, si no hay una defensa inteligente por parte de las instituciones, pueden debilitarse de manera extrema. Muy interesante lo que cuenta don Eugenio de que efectivamente la libertad educativa, la libertad de educación que en estos momentos estamos viendo que se está tramitando en el Congreso, no solamente el fondo, que ya vemos que deja la asignatura de religión sin complemento, sin asignatura espejo de valores y encima sin evaluar para el currículum, fuera totalmente quitándole todo valor académico. Se la margina. Se la margina el hecho de que los concertados no puedan, cada vez más una asfixia a la hora de los padres de elegir el centro educativo cada vez con menos recursos. Eso es el fondo. Y la forma, ¿qué le parece que se esté tramitando en pleno pandemia en estos momentos? Porque también tiene su aquello, ¿eh? Bueno, la verdad es que es una vergüenza, voy a decirlo en pocas palabras. Es una vergüenza que en el momento en que estamos, en fin, la sociedad española centrada en la preocupación de la pandemia que nos afecta en unos meses durísimos, etcétera, se tramite un proyecto de ley tan importante y con tantas repercusiones, en las que se impide en la tramitación una cosa que, en fin, yo he sido diputado durante más de 15 años y he vivido las tramitaciones de este tipo de proyectos de ley. Se impide que los sectores afectados, que la comunidad educativa participe en el debate. La comunidad educativa, los padres, los profesores, las entidades, eso se ha cercenado y en fin, se está tramitando de una manera, en fin, deficiente, impropia, y con una bajísima de eso que llamamos calidad democrática. Y esto es otra de las cosas, es decir, debería de haber un pacto en la vida nacional de decir, oiga, como en estos momentos nos tenemos que centrar en esto, vamos a posponer, no pasa nada, vamos a posponer estas transformaciones que pretende el gobierno en un momento mejor, en un momento en que se pueda con normalidad, en fin, debatir, etcétera. Están prohibidas las manifestaciones, no se pueden hacer. Nada. Los actos públicos. Bueno, esto
yo, en fin, que hay que aceptarlo, las limitaciones por la situación de salud pública que tenemos. Sin embargo, esto, como contrapartida, tiene que haber un pacto para decir lo que se puede y lo que no se puede hacer y posponer. Y por lo tanto es un abuso de poder. Lo que está pasando en estos momentos es un abuso de poder que, en fin, con consecuencias tan graves como es afectar a libertades fundamentales. Libertad fundamental, libertad de educación, libertad religiosa. Estamos viendo que esta situación de pandemia nos está poniendo efectivamente entre la espada y la pared y puede estar amenazada este derecho fundamental. El Papa Francisco siempre ha estado muy presente, muy pendiente de este cumplimiento de este derecho fundamental. De hecho, en la última encíclica, Fratelli Tutti, habla de cómo esta es fundamental para construir una sociedad libre en todos los aspectos. Irene Pozo, directora de contenidos de 13, nos lo va a explicar. Irene. ¿Qué tal, Raquel? Efectivamente, Fratelli Tutti, la tercera encíclica del Papa Francisco, versa sobre la fraternidad y la amistad social. Y el diálogo y la libertad religiosa no podían faltar en este documento. Fíjate, el Papa dice que hay que respetar a los cristianos en los países donde somos minoría, pero también al revés, a quienes no son como nosotros. Hay un derecho fundamental en este camino de la fraternidad y la paz, como señala el Santo Padre, que no debe ser olvidado, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones, porque esa libertad es la que hará que podamos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones. Son tantas y tan importantes las cosas que tenemos en común que tenemos que ser capaces de encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, donde acojamos las diferencias con alegría y la alegría de saber que somos hermanos. Yo os invito a leer Fratelli Tutti con el corazón abierto para reconocernos todos como hermanos y hermanas capaces de vivir en la casa común que Dios nos ha confiado. Juntos seremos mucho mejores. Muchísimas gracias, Irene Pozo. Estamos hablando de la libertad religiosa gracias a la publicación de este libro que cuenta los 40 años de promulgación de esta ley en España, la Ley de Libertad Religiosa, desde 1980, 40 años con libertad religiosa. Don Eugenio, entonces se vio que era necesaria llegar a este acuerdo entre todos los partidos políticos en un congreso en el que todo el mundo se puso de acuerdo, defendió la libertad religiosa, se veía que era necesario para la concordia, no solo entre los credos, sino entre los españoles, una concordia civil. Se veía la libertad religiosa como un hecho positivo, como un hecho constructivo para la sociedad que se estaba construyendo entonces. 40 años después vemos, no solo por la pandemia, que las cosas no se entienden, ¿no? Sí. El subtítulo del libro, que es Por la concordia religiosa y civil de los españoles, fue las palabras que dijo el ministro de Justicia de entonces, Íñigo Cabero, que fue el que presentó la ley en el Congreso de los Diputados, como la finalidad, el objetivo, el espíritu de la ley. Era una ley al servicio de la concordia general de los españoles y, por lo tanto, esto participaba plenamente de eso que hemos llamado el espíritu de la transición. Ese espíritu, lo importante es que prevaleció, ganó. La gran aportación de la Ley de Libertad Religiosa y de la Constitución en el artículo 16 es que unas fuerzas políticas que 40 años antes, durante la República, estaban en una hostilidad manifiesta contra la Iglesia Católica, en el año 1978, y también ese es su mérito, aceptaron con un principio moderno de libertad religiosa, un Estado en el que el hecho religioso estuviera protegido, gozara de libertad, gozaran de predicamento las confesiones religiosas, no solo la Iglesia Católica, sino las entonces eran muy minoritarias, ahora son menos, y eso marcaba un ambiente que era, por eso lo dijo Íñigo Cabero, al servicio de la concordia también general civil de los españoles. Si no hay concordia religiosa, no puede haber concordia civil. Atención. A lo mejor por eso es por lo que estamos ahora todos los españoles a tortas, porque a lo mejor no entendemos qué significa. Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque es verdad que la pandemia nos está llevando a los extremos, nos está probando como país. Bueno, ¿no? Los síntomas de hostilidad religiosa que estamos todos percibiendo, viendo en estos momentos, son, en fin, todavía manifestaciones, pequeñas, localizadas, pero que implican un clima, claro que eso
repercute enormemente en todo el conjunto de la convivencia. Si en el tema educativo ahora estamos con este gran problema y gran desafío, eso afecta a la vida social, a la vida cultural, en fin, al conjunto del país. Ojalá recuperáramos, ¿no, don Eugenio? El primer director general de Asuntos Religiosos, desde luego, la mens pensante, ¿no? Uno de los directores de este libro de la libertad religiosa en nuestro país. Ojalá pudiéramos recuperar, ¿no? este sentido, ¿no? Yo creo que para muchos, para mí, en fin, y para otros, en estos momentos, lo más importante que hay que hacer en España en estos momentos es la recuperación del espíritu de la transición. De la transición. Sí, porque se ha perdido, porque está deteriorado. Bueno, es de alguna manera, al oír las palabras del Papa el otro día en la audiencia del presidente del gobierno con él, me recordó algo, es decir, lo que pidió a los españoles es que nos pongamos, en fin, de acuerdo en torno a eso que llama un proyecto de bien común de lo que llamó patria, con ese lenguaje argentino y hermoso. Y eso es lo que a todos nos corresponde, cada uno poniendo lo que pueda de su parte. Lo que pueda de su parte. Vamos a intentarlo, ojalá, entre todos. Muchísimas gracias, don Eugenio Nazarre, político español, gran amigo de ayuda a la Iglesia necesitada, gran sensible con nuestros cristianos perseguidos, con la libertad religiosa, el primer director general de Asuntos Religiosos en nuestro país, por estar aquí con nosotros, don Eugenio. Encantado. Bueno, seguimos en el programa Perseguidos pero no olvidados del 13 en salida. Nos vamos ahora hasta la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque nuestro compañero Josué Villalón está ya con nosotros y nos va a recordar los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, las principales novedades de su vida, del día a día de esta fundación. Josué, bienvenido. Buenas, Raquel, Glais, aquí estamos, una semana más. Un saludo a todos los seguidores de 13 en salida, Perseguidos pero no olvidados. ¿Sabíais que miles de personas en toda España forman parte de hermandades y cofradías de Semana Santa y que en este año no han podido vivir los días más importantes para los cristianos debido a la pandemia? ¿Qué os parece? Bueno, pues creo que esto pues es un dolor, que lo hemos sentido todos, no tener Semana Santa, con los pasos, con las procesiones en las calles, bueno, esta expresión pública de la fe, y son estas cosas que nos ha dejado la pandemia y que lo recordaremos siempre, a ver. Así es, y como dice el refrán, a mal tiempo, buena cara. Por eso los jóvenes cofrades de toda España no han querido perderse su encuentro nacional Interhoc, que ha tenido lugar este pasado fin de semana. Ha sido un encuentro online y han querido dedicar el dinero de la inscripción a ayuda a la Iglesia necesitada y a su campaña de emergencia por el COVID para los países más pobres y necesitados del mundo. Qué buena iniciativa, lo estamos viendo en estos vídeos, en estas imágenes, y qué bien que además los jóvenes pues sigan compartiendo su fe y además tengan presente y pidan por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Eso es, Raquel. Y bueno, para terminar, recordaros que el próximo jueves 29 de octubre va a tener lugar un encuentro online, un encuentro digital promovido por Ayuda a la Iglesia Necesitada con el obispo venezolano Juan Carlos Bravo. Él va a compartir su testimonio y la experiencia de la Iglesia en Venezuela para hacer frente a esta pandemia del coronavirus. La participación es gratuita, eso sí, con aforo limitado. Se puede inscribir y también tener toda la información en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues muchas gracias, Josué. Si aquí lo estamos pasando mal, imaginaros en Venezuela. Muchísimas gracias, Josué. Hasta dentro de una semana. Y hoy nos trasladamos hasta Kazajstán, donde esta religiosa que van a ver ahora, nuestra hermana Rita, junto con otras dos hermanas más, dos religiosas más de la Congregación de las Ministras de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, llevan una casa de acogida para niños que han sufrido experiencias traumáticas. Ellas las recogen a estos pequeños, los cuidan como si fueran suyos, como unas madres, porque muchos de ellos han escapado de sus casas por la violencia de sus padres. No solo les dan techo y comida, sino que además, pues, ¿qué le van a dar? Un amor infinito, cuidado, e intentan que se desarrollen lo más plenamente posible. Es la imagen que ha seleccionado esta semana nuestra compañera y amiga Glais Carbonell. ¿Por qué esta imagen? Así es, Raquel, la vemos y hoy he traído esta imagen
porque nos recuerda, o por lo menos a mí me ha pasado, me recuerda mucho a mi madre. Y yo creo que ese es el papel de estas religiosas, el de ser madre de estos pequeños que están necesitados, que requieren amor. Aquí los vemos también en las afueras de esa casa de acogida, y eso es lo que ella les brinda, como tú bien decías, un amor incondicional. Le ofrecen esa nueva oportunidad de vivir en un ambiente tranquilo, en un ambiente cordial, fraterno, y por supuesto también es una manera de evangelizar en medio de la violencia y de todo el caos que pueden vivir allí en Kazajstán. Una imagen muy maternal, sí, la que he traído hoy. De la hermana Rita en Kazajstán, hasta ahí estamos. Así es, pero vamos a conocer en primera persona este testimonio de la hermana Rita, que desde Kazajstán hoy nos ha traído una imagen maternal y de una iglesia que siempre acompaña, en este caso, a los niños, que como dice Oscar Wilde, la mejor manera de hacerlos buenos es hacerlos felices. Mi nombre es hermana Rita Korotkina. Trabajo en una casa hogar para niños en la parroquia de Kapsagay, en Kazajistán. Aquí el comunismo causó una gran devastación. Mucha gente dejó de creer en Dios. Cuidamos de niños que han sufrido experiencias traumáticas, han visto a sus padres emborracharse y algunos han sido golpeados. Estos niños han huido de sus casas, muchos de ellos porque sus padres los maltrataban. A pesar de estas circunstancias difíciles, tratamos de cubrir sus necesidades creando un hogar para ellos. Aquí trabajamos 3 hermanas, hermana Viera, hermana Samuela y yo. Estamos con los niños 24 horas, 7 días de la semana. El desarrollo integral de los niños es muy importante para nosotras. Les ayudamos con sus tareas, los recogemos y llevamos a la escuela, a diferentes actividades. Para nosotras es muy importante que ellos hagan lo que disfrutan, sus pasatiempos favoritos. Nuestra más grande recompensa es que los niños crezcan y sean personas de bien. Muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos siempre y porque siempre podemos contar con ustedes. Qué orgullo la hermana Rita, Viera y Samuela, qué orgullo de apoyar, gracias a ayuda de la Iglesia Necesitada, a estas religiosas en Kazajistán y en todo el mundo. Bueno, pues ahora, como siempre, les vamos a traer las noticias de la Iglesia pobre, marginada, perseguida en todo el mundo, en lo que ha sucedido en los últimos 7 días, y nos la trae Álvaro de Juana. ¿Qué tal, Álvaro? China y el Vaticano, una relación que continúa dando alegrías en algún que otro asunto. Ambos han anunciado que renuevan su acuerdo sobre el mecanismo para nombrar nuevos obispos por 2 años más. La renovación se produce justo cuando el acuerdo firmado en 2018 ha expirado. La Santa Sede ha elogiado la buena comunicación y colaboración en este tiempo y ha explicado que quiere proseguir el diálogo abierto y constructivo para favorecer la vida de la Iglesia y el bien del país. El contenido del acuerdo no es público, lo único que se conoce es que favorece que los obispos chinos estén en plena comunión con el Papa Francisco. Y nuevo llamamiento de la Iglesia a la paz en el Cáucaso. El cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, en la inauguración del nuevo curso del Pontificio Instituto Oriental, del que es, por cierto, gran canciller, ha renovado el llamamiento a la paz y la reconciliación, con especial mención a aquella parte del Cáucaso donde pueblos como Armenia y Azerbaiyán, como ya saben, han tomado las armas desde hace unas semanas para reavivar un conflicto no privado de intereses y de apoyo de las diferentes potencias. Y seguimos muy pendientes de la situación de Gloria Narváez, la misionera colombiana secuestrada en Malí desde el 7 de febrero de 2017. La última noticia es que continúa con vida, según ha revelado Sophie Petronin, rehén francesa liberada. Como saben, hace unos días fueron rescatados el padre Makali y otros 3 rehenes. Se desconocía el estado de Gloria Narváez, pero ahora la rehén francesa liberada ha revelado que uno de los yihadistas que la retienen dijo que la colombiana tenía
tenía que esperar todavía para gozar de libertad. También ha contado que aunque sigue viva, no se encuentra bien de salud y que su ánimo está cediendo. Bueno, pues acaba ya, nos tenemos que despedir del programa Perseguidos pero no olvidados de 13 en salida, pero Glais, ¿dónde pueden encontrar todas estas historias, todos estos testimonios, todos estos preciosos vídeos, estas imágenes? Pues vamos a ver, tienen la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudaalaiglesianecesitada.org. También estamos en redes sociales, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos también en Twitter, somos Ayuda Iglesia Neces, y en Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada. También nos pueden llamar a nuestro teléfono 91 725 92 12. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, pendientes de la libertad religiosa y del dolor de tantos hermanos nuestros y de la alegría también de compartir la fe en cualquier rincón del mundo. Les esperamos hasta la semana que viene.